A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En algunos humanos, la mejor arma es la imaginación. Con los favores de la fantasía se viven los grandes amores o se toman las grandes venganzas. Uno de esos personajes, gran soñador, se llamó Dante Alighieri, autor de grandes obras, entre las cuales destaca La Comedia. Sí, La Comedia, así simplemente. Pero fue una obra tan apreciada por el público que los editores pronto le cambiaron el nombre y la llamaron como la gente la llamaba: La Divina Comedia. Allí, Dante, en un viaje imaginario por el mundo del más allá, nos permite reflexionar acerca de este mundo verdadero en el que vivimos. En los círculos del infierno y del purgatorio, Dante coloca a los humanos de todas las calañas, a los codiciosos y traidores, a los mentirosos. Y a lo largo del viaje, Dante encuentra a los avaros, a los violentos, a los fraudulentos. Y sigue encontrando espacio en los círculos de tormento para los cortesanos y adoradores, para los que trafican con el poder y la justicia. Los lectores de su tiempo encontraron en el infierno a destacados personajes políticos de la época y no se escaparon ni los papas, a los que sometió a los suplicios de los traidores y vanidosos. Sumido en conflictos políticos de la época, Dante Alighieri se vio condenado a la hoguera por el Papa Bonifacio VIII, pero logró huir y su vida errante fue estímulo para su obra literaria. Dante Alighieri estaba desapareciendo un día como hoy, 14 de septiembre de 1321, y por encima del tiempo y del silencio, lo recordamos cuando nos dijo: Nunca por amor a la paz y a la engañosa tranquilidad repudies tus propias convicciones. Los mejores y más interesantes eventos en el noticiero Telesucesos. Titulares. Subió el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís. Trole y Ecovía con restricciones para personas con discapacidad. En 4 años, la Contraloría solo ha logrado cobrar el 0.5% de las glosas. SELEC aún no reubica las obras de captación de agua de Coca-Codo. Se aprueba un crédito por $250 millones de la Corporación Andina de Fomento. Nuevas medidas para viajeros que ingresen a Galápagos. 10 claves para reactivar el empleo en Ecuador. En novedades legales, los agentes de retención que realicen pagos al exterior deberán contar con el certificado de residencia fiscal del beneficiario. En salud, recomendaciones para padres en el inicio de clases. En el segmento de opinión, la importancia de tener una agenda país. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, El Libre Mercado, Ricardo Flores, El Gobierno por fin empieza a comunicar, César Ulloa, Consulta Popular, Redacción 4 Pelagatos, Moreno dio frecuencias al fantasma a última hora, Monseñor Julio Parrilla, Los hijos pródigos. Noticias del día con Carla Sánchez. Subió el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís. Según la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables ARC, el precio referencial por galón de las gasolinas Extra y Ecopaís subió de $2,39, es decir, se registra un aumento de 11 centavos de dólar con respecto al valor expedido en agosto, mientras que el valor referencial para el galón de diésel 2 y premium será de 1,65, un incremento de 5 centavos de dólar. Los nuevos precios de los combustibles estarán vigentes hasta el 11 de octubre del 2021, cuando la ARC realizará nuevamente el cálculo de los valores referenciales. Este cálculo ocurre porque desde julio de 2020 se estableció un sistema de bandas para los combustibles con un límite superior e inferior. Mediante este sistema, el gobierno apunta a reducir de manera paulatina los subsidios a los combustibles. Por otra parte, el precio de la gasolina super cambia según los precios internacionales del mercado de crudo.
Trole y ecovía con restricciones para personas con discapacidad. Con los ojos vendados así recorrieron la estación del trolebús del Recreo Jimena Abarca, secretaria metropolitana de Salud, y Nasser Narváez, gerente general de la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas EMOB. La tarde del pasado viernes 10 de septiembre se llevó a cabo una inspección de campo por las unidades del trolebús. Se trató de un ejercicio de sensibilización frente a la discapacidad y condición de discapacitante. A las 15 horas, Vaca, presidenta de la Comisión Permanente de Salud del Consejo Metropolitano, se reunieron con delegados de gremios de personas con discapacidad en los exteriores de la central de buses para iniciar la visita. La idea del recorrido fue realizar un reconocimiento de las unidades de transporte para evaluar si son óptimas para el traslado de personas con esa condición. Esta iniciativa se cumple tomando en cuenta que el próximo 1 de octubre la tarifa de las unidades de transporte del trole, la ecovía y sus alimentadores subirán de 25 a 35 centavos. La resolución SM 2021-160, suscrita por Guillermo Abad, secretario de Movilidad, señala que el alza se efectuará siempre y cuando cumplan estándares de calidad. Por esta razón, las autoridades realizaron un viaje con una venda en los ojos y un bastón blanco para constatar si hay condiciones para realizar el viaje. Ambos funcionarios, a pesar de contar con asistencia, no pudieron recorrer tranquilamente los vehículos. Ellos tuvieron problemas al subir, caminar por los pasillos y estuvieron a punto de caer cuando la unidad arrancaba. Los asistentes se quejaron que lo más complicado en las unidades es el uso de las rampas, que impide que las personas con muletas, con bastón o con silla de ruedas se suban a las unidades. La exasambleísta María Cristina Cronfle también fue invitada. Después del recorrido, opinó que los vehículos no cuentan con asistencia a las personas con discapacidad. La concejala Vaca añadió que el problema no solo se trata del alza de pasajes cuando no se cumple con estándar de calidad, sino que además el personal de las terminales y los conductores no suben y no saben atender a este grupo de personas. En 4 años, la Contraloría solo ha logrado cobrar el 0,5% de glosas. La Contraloría es el centro de las críticas en el juicio político en contra de Pablo Celi. La Comisión de Fiscalización recibió el pasado 23 de julio de 2021 los testimonios de exfuncionarios de la institución dentro de la investigación por el supuesto desvanecimiento irregular de glosas. Una de las principales críticas de los legisladores está justamente en el real efecto que tienen las acciones de control, pues la cantidad de dinero que se logra recuperar es mínima. Según información entregada por la Contraloría a la Comisión de Fiscalización, entre junio de 2017 y abril del 2021 se emitieron glosas y órdenes de reintegro por 2.873 millones de dólares, pero solo se han logrado recuperar 15,07 millones de dólares, lo que representa el 0,5% de las glosas emitidas. Desde junio de 2017, cuando empezó la gestión de Pablo Celi, hasta abril del 2021, las cifras de la entidad son 7.719 informes aprobados, 1.014 informes de responsabilidad penal enviados a la Fiscalía, 17.347 resoluciones de sanciones administrativas por 22,39 millones de dólares, 8.091 resoluciones civiles confirmadas, glosas y órdenes de reintegro por 2.873 millones de dólares, 12.091 títulos de créditos emitidos con los que se ha recuperado 15,07 millones de dólares. Paralelamente al juicio político, la Contraloría informó que trabaja en la recuperación de los documentos que resultaron afectados durante el incendio de su edificio en 2019. El pronunciamiento de la institución se da después de que la excontralora encargada, Valentina Zárate, cuestionara ante la Comisión de Fiscalización la lentitud en este trabajo. Un comunicado de la Contraloría señala que hasta el momento se han recuperado 43.000 expedientes. Estos contienen información de sanciones administrativas y civiles como resultado de las acciones de control ejecutadas por la institución. Según la institución, entre los documentos recuperados también hay certificaciones, órdenes de pago y boletas de notificación.
SELEC aún no reubica las obras de captación de agua de Coca-Codo. La Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, asegura que la construcción de una nueva obra para la captación de agua de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, CCS, no implicará la paralización de la central. Esta hidroeléctrica, una de las obras emblemáticas del gobierno del expresidente Rafael Correa, le costó al país 2.245 millones de dólares. Pero una parte de la central, que tiene una potencia instalada de 1.500 megavatios, corre el riesgo de dejar de operar. Existe este riesgo por el avance del fenómeno natural de erosión regresiva en las márgenes del río Coca, en los límites de las provincias Napo y Sucumbíos. Hasta el momento, la erosión regresiva está a tan solo 7,9 kilómetros de captación de agua de la central hidroeléctrica. Para ello, la reubicación de la captación de agua del CCS fue una de las recomendaciones del Buró de Reclamación de Estados Unidos, una agencia adscrita al Departamento del Interior de Estados Unidos y especializada en la gestión de recursos hídricos. Pero esta reubicación se aplicaría únicamente en caso de que la erosión regresiva avance hasta un punto viable para el funcionamiento de la central. Es allí que SELEC construirá unas pantallas rígidas para detener el fenómeno, es decir, a 1,2 kilómetros de la actual obra de captación de Coca-Codo Sinclair. Según SELEC, esta construcción de las pantallas rígidas permitirá que no haya una paralización de las operaciones de la central hidroeléctrica. Mientras la erosión sigue su avance, SELEC intenta contratar nuevas investigaciones para determinar una posible reubicación del proceso de captación, aguas arriba de la actual obra. La idea es conocer si es posible concretar una nueva captación, ya sea en el río Salado o en el río Quijos, de dos afluentes que forman el río Coca. Pero los dos procesos de contratación de las investigaciones y que tenían su presupuesto referencial de 172.908 cada uno no han prosperado. El primero fue cancelado y el segundo se declaró desierto, según los registros del Servicio Nacional de Contratación Pública. En uno de los recursos fallidos, SELEC señala que si la erosión continúa, puede llegar a afectar la captación actual del proyecto y por esta razón es necesario empezar con nuevas instalaciones de aguas arriba de la captación, ubicando adecuados y posibles sitios para emplazar las obras. Luego de que los procesos de licitación fallaran, SELEC informó que se emprenderá una nueva contratación. Estos estudios de prefactibilidad y factibilidad deberán estar listos en el último trimestre de 2021. Se aprueba crédito de 250 millones de dólares de la CAF. El Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, aprobó el pasado 10 de septiembre de 2021 un crédito por 250 millones de dólares para Ecuador. Los recursos están destinados a la estabilización de la economía del país tras el impacto de la pandemia de COVID-19. En un comunicado, CAF informó que los recursos estarán enfocados en 3 ámbitos: promover la reactivación productiva con énfasis en mejorar la competitividad, fortalecer el sistema de protección social orientado a los sectores vulnerables, apoyar la sostenibilidad de las finanzas públicas y garantizar una trayectoria sustentable en la deuda pública. Durante el 2016-2020, la CAF aprobó operaciones de crédito en corporación técnica para Ecuador por un total de 4.380 millones de dólares, de los cuales desembolsó 3.707 millones de dólares. Nuevas medidas para viajeros que ingresen a Galápagos. A partir del pasado 11 de septiembre del 2021, quienes ingresen a Galápagos por vía aérea deberán presentar de manera obligatoria el resultado negativo de una prueba RT-PCR realizada hasta 72 horas previo al embarque del vuelo. La decisión fue tomada por el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional el pasado 9 de septiembre. La medida aplica para todas las personas mayores de 2 años, independientemente de si tienen o no el certificado de vacunación.
El COE Nacional evaluará en 15 días la disposición, pudiendo mantenerla o modificarla, dependiendo de la situación epidemiológica de las Islas Galápagos, sostiene un comunicado del Ministerio de Turismo. La medida sustituye una decisión previa del COE Nacional que establecía que los viajeros debían presentar el resultado negativo de la prueba PCR y el carnet de vacunación completa. Además de la prueba PCR, quienes viajen al archipiélago tienen que presentar obligatoriamente la tarjeta de control de tránsito emitida por el Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos. 10 claves para reactivar el empleo en Ecuador. La Ley de Oportunidades, que se enviará a la Asamblea hasta finales de septiembre de 2021, va de la mano con la meta presidencial de atraer $30.000 millones de nueva inversión de los 4 años de gobierno. Menos carga para las empresas. Primero, eliminar las utilidades por las cargas familiares. La reforma va en la línea que se reduzca el porcentaje del 15% al 10% y todo se reparta por igual entre los empleados, independientemente de si tienen hijos o no. Esto regirá para las nuevas empresas, inversiones y contrataciones que se lleven a cabo luego de que se apruebe la ley. Así la carga bajará del 40% actual, utilidades más impuestos a la renta, al 35%. 2. Eliminación del 35% de recargos sobre contratos eventuales. Actualmente, cualquier contrato de reemplazo temporal o por una tarea específica por un tiempo determinado tiene un sobrecosto del 35%. Ese sobrecosto se implantó desde 2010 y carece cualquier contratación. El gobierno busca eliminarlo y dar más facilidades al empleo eventual y de temporada. 3. Eliminación de la jubilación patronal. El objetivo es que se convierta en un ahorro individual de cada trabajador y no una obligación de los empleadores. Así, un porcentaje del sueldo mensual de manera opcional puede ir a un fondo de ahorro que se irá acumulando sin importar si se cambia la empresa. Ahora la jubilación patronal la reciben solo los que permanecen por al menos 20 años en una misma compañía. Por eso, al menos del 5% de los ecuatorianos con empleo adecuado acceden al beneficio y es una fuente de despidos por antigüedad. 4. Eliminación de despidos intempestivos para emprendimientos. El emprendedor no cierra porque quiere, sino porque ya no puede mantener el negocio. En este sentido, no es una decisión unilateral y falta una normativa que permita firmar acuerdos para que en lugar de cubrir el despido intempestivo, se pueda pagar hasta donde tenga capacidad el empleador. Con la eliminación del despido intempestivo, el gobierno busca evitar que en promedio un emprendimiento se demore en liquidarse más de 5 años. 5. Reglamentación para el cierre o quiebra de buena fe. De la mano de la eliminación de despidos intempestivos, se busca hacer más fácil y menos costoso el proceso de cierre. Actualmente, más de 7 de cada 10 emprendimientos fracasan luego del segundo año y dejan al empresario con una pesada tramitología y más cargas que empeoran la quiebra. 6. Incentivos tributarios. Para contratación de mujeres, apenas 2 de cada 10 mujeres en la población económicamente activa PEA tiene un empleo adecuado, donde gane al menos $400 mensuales. Para cambiar esa situación se propone incentivar la contratación de más mujeres a cambio de una deducción tributaria adicional del 50%. En otras palabras, menos pago de impuestos. 7. Flexibilización del contrato de jornada permanente. En 2018, a través de un acuerdo ministerial, se le impusieron trabas sin sentido técnico. El actual gobierno, mediante una reforma puntual al artículo 82 del Gobierno y del Código de Trabajo, puede permitir que esa modalidad sirva para contrataciones de medio tiempo, jornada parcial y que incluso sea posible distribuir las labores durante el fin de semana. 8. Fortalecer el contrato a plazo fijo. En pleno primer golpe de la pandemia, más de 48,000 nuevos contratos se firmaron bajo la modalidad giro del negocio. Por eso se busca simplificar y fortalecer el contrato a plazo fijo para que se pueda utilizar para obras, servicios específicos y giro del negocio.
9. Depurar la cantidad de contratos existentes. La viceministra de Trabajo, Paulina Durango, ha reconocido que de los 17 tipos de contratos laborales que están vigentes en el país, solo 4 se utilizan. Incluso puntualizó que la modalidad específica para el sector bananero, creada en 2018, tiene 0 contratos registrados. En ese contexto, se debe depurar el sistema y apostar por los mecanismos que han dado más resultados. 10. Creación de contratos especiales entre empleador y empleado, estableciendo límites claros y requisitos mínimos como respecto al salario básico y todos los beneficios de ley. Se busca dar espacio para que entre empleador y empleado se puedan acordar contratos específicos para las necesidades de ambos. En otras palabras, dar más libertad en la contratación. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Los agentes de retención que realicen pagos al exterior deberán contar con el certificado de residencia fiscal del beneficiario. Recordemos que el 12 de noviembre de 2020, mediante resolución número NAC-DGERCG20-0000067, el Servicio de Rentas Internas de SRI modificó los requisitos para la aplicación automática de los beneficios previstos en los convenios para evitar la doble imposición. Particularmente, estableció que a partir del 11 de marzo de 2020, fecha de la declaratoria del COVID-19 como pandemia, y solo hasta 18 meses después, los agentes de retención que no cuenten con el certificado de residencia fiscal de beneficiario al momento de la retención no podrán aplicar de manera automática los beneficios previstos en los convenios para evitar la doble imposición SDIS suscritos por Ecuador. Por lo anterior, una vez vencidos los 18 meses antes mencionados, a partir del 12 de septiembre del 2021, los agentes de retención que realicen pagos al exterior deberán contar con el certificado de residencia fiscal al momento del pago o acreditación de cuenta que suceda primero, para aplicar automáticamente los beneficios del SDIS. De lo contrario, deberán aplicarse la retención del 25%. El agente de retención deberá obtener el respectivo certificado de residencia fiscal emitido por la jurisdicción correspondiente, con todas las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico ecuatoriano, dentro del plazo de 24 meses contados desde el 11 de marzo del 2020. De no hacerlo en el plazo señalado, el agente de retención deberá presentar la declaración sustitutiva y pagar los valores de intereses que correspondan, siempre y cuando se cumpla con al menos uno de los requisitos enumerados en el artículo 4 de la resolución número NAC-DGERCEC 18-000004333. 1. El pago se realiza en la razón de distribución de 2 dividendos. 2. Los beneficios aplican costos o gastos que al momento de la retención cumplen la condición de no deducibles para el cálculo de la renta del agente de retención. 3. Se obtenga una calificación automática de los contratos. O 4. La suma de todos los pagos o créditos en cuenta, según lo que suceda primero en cada caso, realizados por el mismo agente de retención a un mismo proveedor en un mismo año fiscal. No superan el monto máximo, las 50 fracciones básicas. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. En esta semana ya se ha completado prácticamente el que todos los niños de la región Sierra y Amazonía ingresen a clases, tanto en la modalidad virtual como en la modalidad presencial. Otras familias han escogido también la modalidad de homeschooling, es decir, de acompañamiento en casa hacia sus hijos. Cualquiera sea de estas modalidades, nosotros tenemos que tener en cuenta aquellos factores o aquellos indicadores que nos estén dando cuenta de alguna situación de nuestros niños, tal vez un poco de ansiedad. Los podemos observar en estos días
muy irritables o tal vez algo nerviosos o tal vez un poco más sensibles, más susceptibles que en la cotidianidad. Y esto es producto justamente de este nuevo año escolar, que es diferente. Es un año escolar, todos estos 2 años escolares ya que estamos atravesando son años escolares atípicos, con una dinámica diferente, con una forma de llevar la educación y para ellos de manejar esta nueva forma de aprendizaje, también con sus características diferentes, y esto hace que se puedan presentar estas condiciones emocionales en ellos que a veces nosotros como adultos podemos pasar desapercibidos. Bien, pero son indicadores emocionales muy importantes porque nos van a permitir tener un reflejo de qué es lo que nuestros hijos, sean niños o sean adolescentes, están sintiendo frente a esta nueva forma de aprender. Y con ello es importante tomar en cuenta algunas recomendaciones. Primero, como padres, tenemos que aprender a ser empáticos y a sintonizar esas emociones que nuestros hijos pueden estar sintiendo. El darles un espacio para esa conversación, cómo se siente en su escuela. Para muchos fue conocer la escuela, para otros es un reencuentro con la escuela, con una escuela que ahora tiene características también diferentes, las medidas de bioseguridad, el distanciamiento con sus compañeros, el distanciamiento en las aulas, muchos menos alumnos también por el tema de los aforos, hace que esto implique una nueva readaptación en ese sentido. Entonces, acercarnos con un interés genuino hacia ellos, preguntarles cómo está la escuela, cómo ellos se sienten, qué fue lo que más les gustó ahora, qué fue lo que menos les gustó, nos va a permitir que los niños vayan sacando todas esas emociones que ellos están teniendo. Si nosotros les vemos tal vez en algún momento muy susceptibles, si les vemos enojados, si les vemos con ganas de llorar, validar esos sentimientos es fundamental. Es decir, entiendo que te sientas triste o entiendo que te sientas un poco enojado ahora porque tal vez lo que están haciendo no es lo que tú esperabas o no estás pudiendo seguir el ritmo de las clases como tú esperabas, pero vamos juntos, ¿qué podemos hacer? No nos podemos quedar estancados en esa emoción. ¿Cómo podemos ir manejando esas emociones para que te sientas mejor? Tal vez nos pueden hablar en relación a sus compañeritos, en relación a sus maestros. Entonces, escuchar y recoger todas esas emociones que ellos están sintiendo va a permitir como padres que podamos apoyarles en este sentido. Recordemos nuevamente, este año escolar todavía sigue siendo atípico, sigue teniendo otras características diferentes a los que estábamos acostumbrados. Y eso implica entonces que como padres no solamente tenemos que supervisar que hagan los deberes, que se conecten tal vez a sus clases o que asistan regularmente, sino tenemos que cuidar también y muchísimo este aspecto emocional de nuestros hijos, porque de eso va a depender su buena salud emocional, su bienestar emocional y que ellos puedan adaptarse a esta nueva dinámica. Establezcamos horarios, establezcamos rutinas, porque para ellos es muy importante el establecimiento de estas condiciones para que puedan desenvolverse adecuadamente. Busquemos espacios también para el esparcimiento, busquemos espacios para la relajación, evitemos el excesivo uso de la tecnología fuera del horario de clases, de tal manera que diversifiquemos las actividades que ellos pueden realizar y esto va a ayudarles a tener un mejor desempeño en el ámbito escolar. Muchas gracias. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros siempre aquí en el Noticiero de Telesucesos. Hoy queremos hablar sobre diferentes temas. Hablamos mucho del país del encuentro, hablamos mucho del país de la transparencia. Pensamos que es hora de que todas las fuerzas del país empiecen a trabajar en equipo. Hemos logrado grandes éxitos con las 9 millones de vacunas o más de 9 millones de personas vacunadas con las 2 dosis en los primeros 100 días de gobierno. Pero, como si hablamos de un país del encuentro que lo lidera el señor presidente Lasso, buscar a todas las fuerzas que se unan y hagamos una planificación a largo plazo. En las entrevistas que hemos hecho en Enfoques, el doctor Calero habla de buscar una serie de espacios para buscar encuentros de todas las fuerzas, de todas las personas del Ecuador, para tener una planificación a largo plazo. Hablamos de energía, la energía es fundamental para el mundo moderno. Si se nos va la energía, no tenemos conectividad, no tenemos en muchos casos luz, no tenemos en muchos casos agua. Por eso, buscar proyectar al mundo de la energía al futuro. Pero también arrancar con ejes de transparencia. La transparencia es fundamental. El Ecuador ha sido duramente golpeado por diferentes temas, pero lo más grave es el tema corrupción. ¿Cómo erradicar la corrupción? En base a temas de ética, de transparencia, de que el gobierno en este momento que tenemos en Carondelet
transparente la información, y eso permite a los ecuatorianos saber dónde estamos, cómo estamos, hacia dónde vamos, empujar las cosas positivas. Pensamos en que todo lo que se tiene que hacer en bien de la nutrición de los niños y niñas y de los jóvenes es fundamental, pero se parten de datos certeros. Así es que hacemos un llamado, busquemos transparencia, busquemos involucrar a todas las fuerzas, dejar a un lado los intereses mezquinos que no nos llevan a no nos llevan a cumplir ningún objetivo, y más bien buscar encontrar objetivos comunes y entre todos sacar hacia adelante un país que tiene todo, tiene recursos, tiene el tema natural, tiene una geografía fantástica y tiene hombres y mujeres capaces de trabajar en equipo para llevarlo hacia adelante. Así es que pensemos en eso, pensemos en unir fuerzas, hacer una buena planificación, tener objetivos claros y entre todos lograr alcanzarlos. Así es que este mensaje queremos dejarles esta semana. Nos vemos en unos días más. Editorial. El libre mercado, por Ramiro Ruiz. La dependencia de la sociedad al gobierno de turno es un modelo que está en camino de extinción. En el momento de depositar el voto en las urnas, la persona está entregando su destino social y económico a un candidato. Si él gana las elecciones, el destino se amplía en manos de un gobierno, pero también granda una sociedad. Así funciona la democracia en el ámbito político y en las elecciones de los pueblos. Pero la democracia, un gobierno escoge un modelo que coincida con las necesidades de cada nación, la historia y la cultura. Los pueblos no se han formado de un día para el otro. Han vivido decenas y miles de años en consolidar su identidad con características particulares y universales. Uno de los modelos de gobierno es el socialista totalitario y absoluto. Este modelo limita las libertades y las decisiones las toma una persona o, en el mejor de los casos, un grupo privilegiado del partido único. Modelo fracasado en el mundo. Solo sobreviven Vietnam, Corea del Norte y Cuba. Los países como Guatemala, Nicaragua, son una copia mal hecha que ha degenerado en totalitarismos destructores, abusivos y corruptos. Existe otro modelo, el mixto, como China, el gobierno del poder socialista y totalitario, pero la economía liberal, especialmente, ha trabajado con resultados ejemplares en la libre empresa y el libre mercado. A estos momentos, China tiene segunda economía del mundo. Se ha rescatado de la pobreza a 10 millones de chinos y están listos para seguir la lucha contra la pobreza de 1.600 millones. El modelo exitoso ha sido democrático en la política y la práctica de las libertades, economía en libertad, libertad de mercado, libertad de pensamiento y expresión, libertades normadas con leyes estrictas y la práctica de una cultura del cumplimiento de la ley. Son 193 Estados miembros y 2 miembros observadores de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y que cumplen los requisitos de ser estados soberanos y reconocidos internacionalmente. Otros modelos de gobierno son solo imitadores. Olvidaron miles de años de cultura y de historia y no han sido capaces de incorporarse a un modelo que garantice éxito en la producción y la economía global, el triunfo en la comunicación cosmopolita, así como en la conquista del conocimiento y la tecnología del mundo actual. En Ecuador llegan noticias de conflictos entre las producciones de arroz, las exigencias de un partido político opositor al gobierno como Pachacutic, que amedranta y ordena al mandatario que deje los subsidios a la gasolina. Si estamos viendo la conformación de un gobierno democrático rescatado de un modelo socialista del siglo XXI, los dirigentes de partidos y gremios de izquierda no ubican la realidad y la búsqueda de procedimientos eficientes que necesita el país. Viene una primera pregunta: ¿por qué el gobierno tiene la obligación de comprar gasolina y vender al público? El gobierno debe permitir y facilitar que las empresas que manejan los combustibles compren y vendan gasolina con libertad y capacidad de inversión, cumpliendo normas estrictas, sin olvidar subsidiar a los sectores empobrecidos. Otra interrogante: ¿por qué el gobierno debe controlar los precios oficiales al arroz? Esos dos casos son apenas una muestra de la intervención del gobierno. Todavía nuestro país no puede caminar solo y en libertad.
Si la sombra, las manos y el bolsillo del gobierno, nos caemos todos y solo nosotros podemos decidir levantarnos. En este tipo de mercado, los productores y consumidores tienen toda libertad para decidir sobre la calidad de los productos y los precios, que cuánto y para quién producirlo decide la empresa. A su vez, los consumidores tienen toda libertad para elegir qué cantidad adquirir, cuánto comprar un determinado bien y a quién lo comprarán. Según Hayek, la prosperidad está impulsada por la creatividad, el emprendimiento y la innovación, que solo son realmente posibles en un mercado libre. El modelo liberal permite evitar el costo de la intervención del gobierno, que incluyen errores, corrupción, falta de información o inercia. La desventaja del mercado libre es que olvida la destrucción de esta y es una razón que puede existir grandes desigualdades entre los ingresos de las personas y su calidad de vida. Por Ramiro Ruiz. El gobierno por fin empieza a comunicar. Ricardo Flores, 4 pelagatos. El presidente Lasso, al asumir el poder hace aproximadamente 100 días, optó por cambiar radicalmente la estrategia de comunicación que utilizaron los últimos 2 gobiernos. Si bien el expresidente Moreno eliminó las sabatinas, no tenía el carisma ni la oratoria para hacerlas y redujo en cierta medida el aparato de propaganda creado por los hermanos Alvarado, mantuvo las cadenas nacionales y los anuncios en que informaba sobre las obras o proyectos emprendidos o culminados por su administración. Lasso pensó que el país había tenido suficiente durante los últimos 14 años y decidió no utilizar cadenas nacionales salvo para hechos relevantes que verdaderamente lo ameriten y comunicar sus planes y proyectos principalmente mediante las redes sociales. Las redes sociales, si bien son un mecanismo eficaz para posicionar ciertos mensajes en una campaña política, no resultan el medio idóneo ni suficiente para comunicar a la ciudadanía los proyectos o los planes de una administración. Adicionalmente, tal como cuestionó el director de 4 pelagatos, José Hernández, en la entrevista que mantuvo con el presidente, el gobierno no cuenta con uno o varios portavoces que comuniquen a la ciudadanía los proyectos o los planes del gobierno. La ciudadanía, en general, conoce muy poco sobre los colaboradores del gobierno, por lo que, por ahora, toca al propio presidente informar la situación del país y las medidas que pretende adoptar para solucionar los graves problemas que atraviesa el Ecuador. El presidente parece haber tomado nota de la situación. En los últimos días ha concedido varias entrevistas a los principales medios de comunicación del país en los que ha expuesto, con aciertos y algunos errores, la situación en la que recibió el país que, según sus propias palabras, se encuentra descuajeringado. ¿Y cuáles son las principales propuestas que pretende implementar para arreglar el desaguisado que recibió producto del despilfarro y la corrupción de la década de Rafael Correa y de la inoperancia e incompetencia del gobierno de Lenín Moreno? El presidente ha enviado mensajes firmes en los que deja claro que no aceptará chantajes y que, en caso de que la Asamblea Nacional no dé paso a sus propuestas, por las que votó una mayoría de ecuatorianos en la segunda vuelta electoral, no dudará en convocar una consulta popular para que sea el pueblo quien decida si tales propuestas deben ser implementadas. El presidente se ha convertido en el principal vocero del gobierno y de primera mano empieza, por fin, a comunicar sus planes y proyectos y a delinear cuál es su visión para el futuro del país. Lasso debe entender que, lamentablemente, Ecuador no es un país europeo en el que el presidente o el primer ministro puede pasar desapercibido y únicamente aparecer en mensajes televisivos para comunicar hechos trascendentales. El pueblo ecuatoriano necesita un ejercicio de pedagogía para comprender el motivo por el cual se deben adoptar ciertas medidas que en algunos casos suponen sacrificios y que no se puede mantener las mismas políticas que han fracasado desde hace décadas si se quiere activar de manera definitiva la situación económica y social del país. El primer gran reto que enfrentará el presidente Lasso en esta nueva etapa comunicacional es la presentación de la Ley de Oportunidades Laborales, que, según ha informado, se hará hasta finales de este mes.
Algunos bloques de la Asamblea Nacional han manifestado su rechazo a la ley sin conocer aún su texto, por lo que la negociación para su aprobación se prevé larga y compleja. El reto que se presenta no es solo político, sino también comunicacional. El gobierno debe ser capaz de explicar e informar por qué es necesario modernizar la legislación laboral, que los derechos de los trabajadores que cuentan con un trabajo no se verán afectados y cuáles serán los efectos de su reforma. Debe exigir a los bloques políticos de la Asamblea que desmonten con hechos y cifras sus afirmaciones y dificultarles la posibilidad de rechazar su proyecto. El gobierno por fin empieza a comunicar, ahora resta que lo haga de forma efectiva. Ricardo Flores, 4 Pelagatos. Consulta popular, por César Ulloa de la Hora. La consulta popular es una ruleta. Nada ni nadie garantiza una victoria porque es un proceso electoral como cualquier otro, en el que tenemos contrincantes de diverso peso, influencia, talla e intereses. Son meses intensos de propaganda y de vivir la política como ya la conocemos. Lamentablemente, buenos contra villanos. No es tampoco una iniciativa nueva. Ecuador es uno de los países en la región que ha hecho más consultas en una mezcla de referendo y plebiscito. Los resultados en cada intento han tenido diversas connotaciones e interpretaciones, además de comprender que en cierto sentido el resultado está condicionado por el capital político de quien la propone y los temas sobre la mesa. Sin ninguna postura de determinismo, una consulta popular podría leerse como un recurso contingente al que se acude en términos de gobernabilidad si los problemas se convierten en dilemas, es decir, la ruta de navegación que plantea el gobierno no tiene respaldos políticos que necesita en la Asamblea y también hay diques de otros sectores que miran la realidad de otras perspectivas. En este contexto hay una disputa permanente entre las fuerzas políticas y se expresa de distinta manera. Una consulta puede proponer dos caminos: desatar nudos o cortar nudos, es decir, cambios con aroma de reforma o procesos drásticos. Entonces, preguntar al pueblo, que puede ser una posibilidad en distintos niveles. La ganancia o la derrota de una consulta popular depende de varias variables, como el apoyo mayoritario de quien la propone, y no solo en el momento de su anuncio, sino en el momento de concurrir a las urnas, es decir, el capital político del proponente debe mantenerse en un periodo de tiempo sin perder de vista que las cosas podrían cambiar drásticamente, aún más en el Ecuador, donde la incertidumbre es una realidad constante. Entonces, cualquier consulta se debe ganar antes del día de las elecciones y requiere de buenos interlocutores, pedagogía con la ciudadanía, comunicación efectiva y llegar a la sensibilidad de los electores. Del otro lado, también se debe analizar las estrategias de los opositores y en este contexto no hay detractores pequeños, todos son válidos. Por César Ulloa de la Hora. Moreno dio frecuencias al fantasma a última hora. Redacción 4 Pelagatos. Investigación de 4 Pelagatos y Fundamedios. Lenín Moreno no falló a Ángel González, llamado el fantasma. En las últimas horas de su gobierno, el expresidente entregó al zar de medios de origen mexicano y dueño del diario El Comercio las frecuencias de otras 4 estaciones de radio que durante el concurso para su adjudicación habían sido descalificadas por incumplir requisitos. Las emisoras Galaxia Estéreo 88.5, Alfa Estéreo 104.1, Tropicálida Estéreo 91.3 y Like FM 96.1 continúan al aire gracias a una resolución de 13 páginas que Arcotel cocinó durante los últimos días del gobierno de Moreno y que fue publicada el 27 de mayo de 2021, 4 días luego de asumir el gobierno de Guillermo Lasso y uno antes de que se posesionara al nuevo director de la entidad de regulación. Esas emisoras de González habían sido descalificadas por incumplir un requisito de la ley de comunicación: ser de propiedad un 49% máximo de personas naturales o jurídicas. En los hechos,
pertenecían entre un 90 y un 99% a empresas radicadas en Guatemala y Uruguay. La decisión de Moreno a favor de González se concretó a raíz de un encuentro entre ambos. Según fuentes consultadas por Fundamedios y Cuatro Pelagatos, el encuentro ocurrió el 5 de mayo cuando el presidente saliente, le quedaban 20 días en el cargo, participó en el Foro para la Defensa de la Democracia que tuvo lugar entre el 4 y el 5 de mayo en el Hotel Biltmore de Miami. Ahí Moreno y González, que vive en esa ciudad, tuvieron una reunión de apenas 10 minutos. Moreno pidió entonces a la Cancillería que responda favorablemente una consulta que la Arcotel, encargada del concurso de frecuencias, había hecho el 29 de abril del 2021. Birna Janet Vázquez, su coordinadora general jurídica, había preguntado si el acuerdo de complementación económica entre Ecuador y Guatemala, país de origen de algunas de las empresas accionistas de las emisoras de González en el Ecuador, hace parte de esos acuerdos que presuponen el establecimiento de reglas de derecho respecto de los cuales las partes no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para incumplir con estos acuerdos, como por ejemplo la Ley Orgánica de Comunicación, y, por consiguiente, cumplen con las condiciones necesarias para que sean aplicados de conformidad con el orden jerárquico establecido en el artículo 425 de la Constitución de la República, tal y como se ha indicado en el artículo 6 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación. La consulta, contenida en 6 páginas y dividida en 3 puntos, tenía un objetivo preciso: establecer que ese acuerdo, por ser un instrumento internacional reconocido por el Ecuador, estaba por encima de la Constitución y las leyes y permitía saltarse la Ley de Comunicación que establecía, como se vio, limitaciones legales del accionariado extranjero para ser dueños de medios en el Ecuador. ¡Bingo! El pedido fue atendido de inmediato. El 5 de mayo, cuando Moreno aún estaba en Miami, la Dirección de Tratados de la Cancillería remitió a la Coordinación General Jurídica de la Arcotel la respuesta. Un oficio de 3 páginas que le decía que el acuerdo con Guatemala y otros sí forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y tienen carácter supralegal. Lo firmó Mari Lorena Burey Ceballos, directora de Tratados, con copia a otras 3 funcionarias de Cancillería. El camino quedaba así allanado para que Ángel González no perdiera esas frecuencias que, según fuentes del Arcotel, habían sido descalificadas por el equipo técnico que seguía las recomendaciones de la Contraloría. En un informe publicado en el 2018, ese organismo había objetado la concesión de las frecuencias hecha por el Correato al grupo de González en el 2016. La Dirección Técnica de Títulos Habilitantes del Arcotel, a cargo del concurso, comunicó el 17 de febrero a los representantes legales de González que sus emisoras no habían pasado el concurso. Gabriela Cristina Hernández, su representante legal, apeló esa decisión el 24 de febrero del 2020. Ella no negó la participación mayoritaria de empresas extranjeras, adujo que según la prelación de las leyes, el convenio con Guatemala estaba por encima de la Constitución y la ley y facultaba a una persona jurídica de ese país a tener más del 49% de acciones en un medio de comunicación nacional. Se trataba de las empresas Fisler S.A. y Radio y Televisión Guatemala S.A. de propiedad de González. Según la abogada, la descalificación hecha por la Arcotel constituye un evidente acto nulo, pues no ha dado aplicación directa del mandatorio, esto es un error constitucional, del respecto convenio internacional. Lo curioso es que una vez revisados los acuerdos de complementación económica citados, no se ha encontrado ninguna cláusula de protección a inversiones por parte de nacionales o empresas ecuatorianas en Guatemala y tampoco a la inversa. Esa apelación fue la que motivó la consulta del Arcotel hecha a la Cancillería. Con la intervención de Moreno desde Miami, la respuesta de la Cancillería llegó justo a tiempo,
a la Coordinación Jurídica del Arcotel, que, en su informe jurídico del 25 de mayo, dio la razón a la abogada de González y ordenó al departamento organizador del concurso devolver las concesiones al zar de los medios. Las fechas en este punto son claves. El 24 de mayo se había posesionado el gobierno de Guillermo Lasso y la administración pública estaba en proceso de transición. En el sector telecomunicaciones se había nombrado como máxima autoridad a la ministra Viana Maino. El 27 de mayo, Javier Aguirre, director ejecutivo del Arcotel designado por el ya exministro Andrés Michelena, se allanó al informe del departamento jurídico, que a su vez aceptó las apelaciones de las compañías y dejó sin efecto las resoluciones en que habían sido descalificadas las emisoras. Del mismo modo, dejó sin efecto el informe general de inhabilidades y prohibiciones que determinó que 4 frecuencias relacionadas con el fantasma estaban inhabilitadas para participar. En sus últimas horas en el cargo, Aguirre dispuso a la Coordinación Técnica de Títulos Habilitantes que realice un nuevo informe de verificación, analizando de forma integral los tratados internacionales y que requiera a los participantes la renovación de las garantías por el tiempo que corresponda dentro del proceso público competitivo. Ese día se publicaron las resoluciones y González finalmente se quedó con las frecuencias. ¿Por qué participó en este proceso la Cancillería? Según abogados consultados, no está legalmente facultada para absolver consultas como la que le hizo la Arcotel. Esa es una prerrogativa de la Procuraduría General del Estado. En su ley orgánica dice, en efecto, que entre sus funciones tiene que absolver consultas y asesorar a los organismos y entidades del sector público, así como a las personas jurídicas de derecho privado con finalidad social o pública sobre la negligencia, inteligencia o aplicación de las normas constitucionales legales o de otro orden jurídico. La consulta a Cancillería y el posterior razonamiento jurídico del Arcotel resultan polémicos. Cuando la Arcotel sostiene en la resolución final que el acuerdo con Guatemala es supralegal y encaja con el artículo 6 del reglamento de la Ley de Comunicación de 2013, que establece la excepción a favor de los accionistas extranjeros amparados por acuerdos internacionales, se refiere a un reglamento que quedó obsoleto con la reforma hecha en 2019 a esa ley. Ni la Cancillería ni Arcotel tenían piso jurídico para decidir en la forma que lo hicieron. Así, Moreno devolvió a González 4 emisoras más. ¿Qué ganó a cambio? Las fuentes consultadas por 4 Pelagatos y Fundamedios hablan de una protección mediática ante las demandas de las que será objeto el expresidente, que le puede otorgar un grupo que ha acumulado más de 19 matrices, 85 repetidoras, incluyendo 3 cadenas nacionales de televisión, emisoras de radio por todo el territorio y un diario de alcance nacional como El Comercio, aunque sumido ahora en una profunda crisis. Esto es una versión bien difícil de probar, y lo que sí es obvio es que hubo servicios prestados entre Moreno y el fantasma, cuyo emporio mediático está manchado con denuncias de irregularidades y corrupción. La relación entre ambos se inició cuando Ángel González envió 2 de sus operadores a visitar a Moreno en Ginebra pocas semanas antes de su retorno a Ecuador el 26 de septiembre de 2016 para iniciar la campaña presidencial. Carlos Mandilla, entonces director del Comercio, y Carlos Loferice Lynch, entonces responsable de medios en la región. Y luego Moreno, durante su gobierno, protegió a ese grupo al no haber revertido la concesión irregular que tuvo para el canal de televisión del diario El Comercio y las concesiones de radio que, según la Contraloría, fueron entregadas irregularmente durante el concurso organizado por el Correato. Redacción 4 Pelagatos, investigación de 4 Pelagatos y Fundamedios. Los hijos pródigos, por Monseñor Julio Parrilla de El Comercio.
Me refiero a los que se nos han ido de casa sin pegar ningún portazo y ni siquiera abandonar el hogar. Los que siguen muy a gusto cobijados en su nido, comiendo la sopa boba y cargándolo todo a la cuenta de papá. Comida, ropa, estudios, viajes, farras, y todavía se cabrean si la camisa no es de marca. Hoy asistimos, especialmente entre las clases medias altas, a un éxodo de valores que va marcando más rápido de lo que parece, distintas siderales entre las generaciones. El bienestar solo de algunos y el mundo tecnológico cada vez más van agudizando las distancias y creando mundos que a golpe de paciencia y de aguante aprenden a convivir aunque no tengan mucho que decirse ni que discutir. Aguantar es una especie de impuesto revolucionario que hay que pagar con tal de no romper el equilibrio desequilibrante o con el que se vive. Se ama por experiencia o por nostalgia, pero cada vez más se vuelve difícil tener nostalgia de lo que no se conoce ni se ha experimentado. Nos sobra ideología y nos faltan abrazos, y esto vale para todo, también para la vida creyente. No es un problema solo estadístico el hecho de que cada vez menos jóvenes tengan una práctica religiosa o dejen de celebrar los sacramentos. El problema de fondo es que hace tiempo que no añoran el pan bajado del cielo, porque están saciados de otros alimentos, entretenidos hasta el tuétano, inmersos en una sociedad de bienestar y de consumo que hace tiempo que los ha secuestrado. La otra cara de la moneda son los jóvenes empobrecidos, sin futuro ni oportunidades, aspirantes a un mundo que no llega, a un futuro que se diluye, atados al carro de la pobreza y de la ignorancia. Cuando dejamos a un lado el humanismo y la fe, los jóvenes y los pobres se convierten en un arma arrojadiza que nos lanzamos unos a los otros. Los satisfechos de este mundo, los que ya han recibido su paga y los que viven un presente amargo y perturbador y siguen soñando con una existencia más digna y feliz. Hijo pródigo puede ser tanto el satisfecho como el insatisfecho, el que nada en la abundancia y el que se ahoga en la carencia de todo. La clave está en la dignidad de la propia vida y en la capacidad de sembrarla en la vida de los demás. Viendo esta combinación infernal de diferencias e inequidades, sin cuento, pienso que la cosa está bien difícil y complicada. Nos faltan estímulos de crecimiento interior, de espiritualidad, de humanidad, de hambre de justicia y de fe. Los hijos se vuelven pródigos en la propia casa, en la propia iglesia, en la propia sociedad. Desconfían del mundo adulto y les cuesta sentirse desiludidos de sus secuestrados. Tendríamos que abrazarlos y darles el testimonio de la propia vida. Quizá comprendieran que compartimos las mismas fragilidades y los mismos miedos. Quizás el abrazo nos recordará que todos somos habitantes de la misma casa y de la misma esperanza. Por Monseñor Julio Parrilla de El Comercio. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_ en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.